su promesa en todos aquellos que creen en Él. En esta oportunidad vamos a presentar un mensaje sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que vamos a presentar aquí, que ustedes lo van a ver en la pantalla, lo pueden seguir, va a quedar grabado en ese computador, que parece que es de la iglesia, no sé, para que el que lo quiera lo pueda pedir a la hermana y poder imprimirlo de alguna manera. Comienzo con la siguiente pregunta: ¿de quién es el espíritu que te inspira a ti? ¿Sabes qué espíritu es el que te dirige? Hice una pregunta. ¿Sabes tú quién es el espíritu que a ti te dirige durante la vida? ¿Sí? ¿Lo quieres leer? ¿El Espíritu de Dios? ¿Es correcta esa pregunta? ¿A todos los dirige el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? ¿A todos? Debería, ¿no es cierto? Debería dirigirnos el Espíritu de Dios a todos. ¿Y tú sabes cuál es el Espíritu que te dirige a ti? ¿Cuántos saben? Levanten la mano, ¿cuántos saben? A ver, ¿cuántos están seguros de cuál es el Espíritu que los dirige a ustedes? Levanten la mano. Bueno, los voy a desanimar un poco. Ustedes no saben de qué Espíritu son. Eso dice Lucas capítulo 9, versículo 55. Entonces, ¿cómo saber qué espíritu nos dirige? ¿Es importante saberlo o no? Sí, es importante porque de eso depende mucho de lo que nos va a pasar durante la vida. Mucho. ¿Cómo saberlo? Miremos en las Sagradas Escrituras a aquellos que recibieron el Espíritu de Dios para saber cómo lo lograron. ¿O qué pasó en ellos? Que el Espíritu de Dios los dirigió. Porque yo quiero que el Espíritu de Dios me dirija a mí. Y tú quieres que el Espíritu de Dios te dirija a ti, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver algunos casos rápidamente, así bien rápido, para después lentamente ir a la última parte. Algunos casos. José. ¿Se acuerdan de José? Hijo de Jacob, y era en ese tiempo el último. En ese tiempo era el último, el menor. Pero pasó lo siguiente: después nació un hermanito de él, que él fue el último, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? Benjamín. Y los dos eran hijos de quién. ¿Y de qué? ¿De cuál de las esposas? Raquel. De Raquel, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben la vida de Jacob, ¿no es cierto? Tuvo la mala idea de tener dos esposas, ¿no es cierto? Y eso le trajo problemas toda la vida y los hijos peleaban entre ellos. Bueno, Jacob cometió un error. ¿Cuál fue el error de Jacob? Fuerte. Hacer diferencia, exacto. Demostrarle más cariño a uno que a otro. Y esto le hizo la vida difícil a José. Y José no era muy amado por sus hermanos. Y sus hermanos finalmente se deshicieron de él. No voy a contar toda la historia porque ustedes la conocen, ¿cierto? Y fue a parar ¿a dónde? A Egipto. Y ahí fue a parar como esclavo. ¿Como siervo de quién? Antes de Faraón. Del capitán del Faraón, ¿no es cierto? Del ejército, ¿no es cierto? Ahí se lo acusó de ser un sinvergüenza. Fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel volvió a tomar, igual que en la casa del capitán, las riendas y se lo puso a la cabeza para administrar la cárcel. Y finalmente llegó a la presencia de ¿quién? Del Faraón, ¿no es cierto? Y cuando Faraón vio que José le interpretaba los sueños en forma tan lógica y correcta, el Faraón dice lo siguiente: el asunto pareció bien al Faraón y a sus siervos. Y dijo el Faraón a sus siervos:
¿Acaso hallaremos a otro hombre como José en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense el poderoso testimonio de José. ¿Qué llegó a pensar el faraón? No tengo otro que tenga el espíritu que tiene este. El Espíritu de Dios lo dirige. Y le preguntó a su siervo. ¿Qué le preguntó a su siervo? ¿Hallaremos a otro que tenga este espíritu? Encontraron a otro, ¿no? En Egipto no encontraron a nadie más. Ahora, no es José el que está diciendo yo tengo el Espíritu de Dios. No es él. ¿Quién lo está diciendo? El faraón. Los que están alrededor de él llegan al convencimiento de que el Espíritu de Dios lo está dirigiendo. ¿Cómo lo digo? Primera característica. Cuando un hombre y una mujer de Dios tienen el Espíritu de Dios, los demás lo notan. ¿Estamos claros? Los demás lo notan. Jehová descendió de la nube y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos y profetizaron. ¿De quién está hablando? ¿Del tiempo de quién? De Moisés. Muy bien. ¿Cómo este es un nombre? Me las contestas todas. ¿Cómo se llama él? Diego. Igual que mi nieto, Diego. Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso en 70 hombres escogidos para ayudarle a Moisés. ¿Estamos claros? ¿Quién puso este espíritu en estos 70 hombres? Fue Dios, no fue quién. No fue Moisés. Del mismo espíritu de Moisés puso en estos 70 hombres. Y lo primero que hicieron fue profetizar. ¿Qué significa profetizar? Enseñar. Esa es la primera característica de la palabra profetizar. Enseñar. Ellos empezaron a enseñar con sabiduría. Ese es el concepto. El caso de Josué, hijo de Nun, ¿estaba qué? Lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. Cuando alguien tiene el espíritu de Dios, los demás le creen y le obedecen. Hubieron otros casos como Otoniel, Gedeón y Jefté. El espíritu de Jehová vino sobre ellos. El caso de Sansón, Saúl y Amasai, el espíritu de Jehová vino sobre ellos. ¿Estamos claros? Son solamente textos bíblicos, está todo con apoyo bíblico. David, Samuel lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Siempre hay alguien que intercede para que descienda el Espíritu sobre aquellos que son hijos de Dios. Siempre hay un instrumento entre medio. O fue Moisés, o fue un profeta que ungió a alguien, puso las manos sobre él, o oró por ellos y vino el Espíritu Santo sobre ellos. En el caso de Eliseo, al verlo los hijos de los profetas que estaban al otro lado del Jericó, dijeron: el espíritu de Elías reposó ¿sobre quién? Sobre Eliseo. ¿Se acuerdan cuando Elías se va en el carro de fuego? La capa queda, la toma ¿quién? Moisés. Pero hay algunos que están mirando de lejos, que son ¿quiénes? Los discípulos de los hijos de los profetas, ¿no es cierto? La escuela de los profetas, los seguidores de Eliseo, de Elías. Y lo ven de lejos y dicen, por testimonio de ellos, el espíritu de Elías reposó ¿sobre quién? Sobre Eliseo. ¿Usted puede pedir el espíritu de otro que descienda sobre usted? ¿Sí o no? Si puede. Eliseo pidió doble porción de ¿qué? Doble porción del espíritu de ¿quién? De Elías. Y se cumplió. Los 4 seres vivientes que aparecen en Ezequiel y en Apocalipsis caminaban derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu los llevaba. Ellos iban y no se volvían a levantar. ¿Quién dirigía a los 4 seres vivientes? El espíritu. El espíritu de Dios. En el libro de Ezequiel, entró el espíritu en mí, dice ahora, él es un testimonio de Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies
y oía al que me hablaba. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló. Normalmente los profetas, cuando tenían una visión de Cristo, de Dios, ellos se debilitaban en el momento de la visión, caían. Pero dice, vino el Espíritu, me fortaleció, yo me pude parar y pude hablar. En el caso de Daniel, entró en mí, dice Daniel, entró ante mí, Daniel, ¿quién está hablando? Nabucodonosor, muy bien. En quien mora el Espíritu de los dioses santos. He entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Otra vez un testimonio de alguien que está afuera, pero cerca de Daniel, que es el rey para quien él trabajaba. Y él da testimonio. He entendido que en ti hay un espíritu especial. Y es el espíritu de los dioses santos. Un espíritu que viene de arriba, que nadie más lo tiene. En el caso de Miqueas, otro profeta. Mas yo, Miqueas, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio, de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Otra característica especial, el que tiene el Espíritu de Dios no puede hablar lo que él quiera. Habla lo que el Señor te dice. La revelación de Dios. Habla lo que está escrito por el Señor en las Sagradas Escrituras. El mensaje de él, no puede decir ni media palabra más. En el caso de Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. En el caso de Elizabeth, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth llena del Espíritu Santo. ¿Quién era Zacarías y Elizabeth? Los papás de Juan el Bautista. Era un matrimonio. ¿Padre de quién? De Juan el Bautista. Los padres de Juan el Bautista estaban llenos del Espíritu Santo. Los padres de Juan el Bautista. Por eso que pudieron preparar a Juan para su misión. Y el hijo, Juan, será grande delante de Dios, dice Lucas 1:15. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Aún desde dónde? Desde el vientre de la madre. Si nosotros estamos tomados del Espíritu Santo, nuestros hijos pueden estar tomados del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel a María le dijo, ahora vamos a otro matrimonio, María y José, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, María también tenía la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién era Simeón? Los pillé. ¿Quién era? Que estaba en la puerta del templo cuando fueron a presentar a Jesús. ¿Sí? ¿Quién era? ¿Qué función ocupaba? A ver, Pastor Siroco, ayúdame. ¿Quién era Simón? ¿Ah? ¿Bien? No. Ese era otro Simón antiguo. ¿Quién era Simeón? ¿Qué hacía en el templo? Muy bien, hermano, sacerdote. Él estaba de turno, fue a cumplir su turno. Y justo María había llevado ¿qué cosa? A su hijo a la presentación, al templo. El Señor juntó a esa criatura con el sacerdote para que se cumpliese una de las profecías. Jesús es mi siervo. ¿Quién habla ahora? El Padre, a quien he escogido, mi amado, de quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré su juicio. Este es el testimonio no de Jesús ni de sus discípulos, sino de quién? De Dios, su Padre. Está hablando acerca de su Hijo. Los discípulos también fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Era lo que necesitaban en ese momento para dar a conocer la salvación en Cristo. El Espíritu Santo es capaz de capacitarnos en lo que necesitemos para cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Entonces el Espíritu Santo no es solamente para los seleccionados, para los que cumplen algunas cualidades o características especiales. El Espíritu Santo está
y fue entregado y fue derramado para todo aquel que quiera ser dirigido por Él. Y fue y descendió sobre los que oían la palabra de Dios. Y tenga la plena certeza que cuando usted escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene sobre usted. Cuando abre su palabra, cuando alaba al Señor, cuando escucha el mensaje, el Espíritu Santo viene. ¿A quién más vino el Espíritu Santo? Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, ¿quiénes? Sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Y quién eran los gentiles en ese tiempo? Los que no eran judíos, los que no eran hebreos, los que no seguían al maestro, los otros que eran mirados así como los malos, los pecadores, los que no tenían salvación. El Espíritu vino sobre los gentiles. ¿Y qué pasó con los que acompañaban a Pedro? Quedaron espantados. Pero ¿cómo puede ser? Si nosotros somos los que estamos en condiciones, no ellos. ¿Cómo viene el Espíritu sobre ellos? ¿Y quién tiene derecho a decir sobre quién va a venir el Espíritu Santo? Eso lo decide solamente quién. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra no solamente para su pueblo, sino para todo aquel que clama de donde sea de su pueblo o no, para fortalecerlos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí hay un discípulo lleno del Espíritu Santo. Y diríamos que era el que menos lo merecía, el que tenía la bocona, ¿sí o no? Primero hablaba y después pensaba, así que tenía que andar pidiendo perdón porque se equivocaba muchas veces, pero el Espíritu Santo llenó a Pedro, lo dirigió, lo corrigió, lo transformó. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaba congregado tembló. Todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre aquellos que lo piden, una de las características es que de ahí en adelante ellos hablan de Cristo, solamente de Cristo. Ese es su mensaje, eso es lo que los llena, eso es lo que los hace vibrar y lo hacen con valentía. La iglesia tenía paz en toda Judea y Samaria, eran edificados andando en el temor de Dios y se acrecentaban fortalecidos en qué cosa? En el Espíritu Santo. La iglesia cuando es fuerte es porque está fortalecida en el Espíritu de Dios. Cuando está decaída es porque el Espíritu Santo no ha hallado cabida en nuestra vida. Bernabé, ustedes lo conocen, el caso de Bernabé, era un hombre bueno, lleno de ¿qué? De fe. Lleno del Espíritu y de fe. Saulo, llamado Pablo, también fue lleno del Espíritu Santo, y eso que mató a varios cristianos y los persiguió y le hizo la vida de colores, ¿no es cierto? Finalmente el Espíritu Santo vino sobre él, lo transformó, lo hizo poderoso. Vuelvo a preguntar, ¿de quién es el Espíritu que te inspira a ti y a mí? ¿Sabes ahora cuál es el Espíritu que te inspira? ¿Ahora sabes? No sabes. Vuelvo a repetir, Lucas 9:55, no lo sabes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sigamos. Así como hubieron muchos que pidieron la dirección del Espíritu Santo, hay otros que rechazaron, abiertamente no quisieron nada con el Espíritu Santo. Le dieron la espalda al poder derramado de Dios, ese poder que había sido mandado ¿para qué? Para consolarles. Yo mandaré el consolador. Lo rechazaron. ¿Quiénes? Nehemías 9:30 dice: lo soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Abiertamente hay muchos que deciden no aceptar la obra del Espíritu Santo por Dios. Lo rechazan, no escuchan, no lo quieren escuchar, no quieren sus consejos, no quieren que les llame la conciencia, los acuse en la conciencia, no quieren. Por lo tanto el Señor los dejó. Y estos que actúan así son rebeldes y hacen enojar ¿a quién? Hacen enojar al Espíritu Santo. Por lo cual el Espíritu Santo se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos.
contra aquellos que lo rechazaron. Y nosotros no podemos encontrarnos en esa condición, rechazando la obra del Espíritu Santo, que nos llama todos los días en nuestra misma conciencia, a través de su palabra. Porque si no, ese Espíritu se levanta en contra de quién? En contra de aquellos mismos que lo rechazan. Zacarías 7:12. Endurecieron su corazón. ¿Para qué? Para no oír la palabra de Jehová, enviada por su Espíritu. Esa es la característica que tienen aquellos que rechazan la palabra de Dios, las verdades. Rechazan la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que trae esas verdades y ese conocimiento acerca del poder salvador del Señor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero hay algo que no va a ser perdonado. ¿La blasfemia contra quién? ¿Y qué significa blasfemia? Fuerte. Rechazarlo, negarlo, renegar, hablar mal del Espíritu, no quererlo, no aceptarlo. Eso es blasfemia. Y aquellos que hacen eso son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Resisten siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Lo mismo pasó con vuestros padres, dice el Señor a su pueblo, hablando de aquellos que murieron en el desierto en los 40 años. El Espíritu de Jehová se apartó también de quién? De Saúl. Y cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros, ¿quién viene? Un espíritu malo. Empieza a atormentar nuestra vida. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 16, dice: hermanos, no era necesario que se cumpliera la Escritura. Perdón, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo, por boca de David, ya lo había anunciado. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús, de Judas. Judas rechazó la obra del Espíritu Santo en su vida. Y no solamente rechazó la obra del Espíritu Santo, rechazó a Cristo. Lo entregó, lo vendió. El caso de Ananías también ustedes lo conocen, ¿no? Pedro le preguntó: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera contra el Espíritu Santo? ¿Por qué te dejaste arrastrar por eso? ¿Qué había hecho Ananías? Dijo: voy a vender esta propiedad y todo esto va a ir a los discípulos para que atiendan todas sus necesidades. Y cuando se vio con la plata en la mano, un pedacito para el bolsillo. ¿No es cierto? Un pedacito chico me lo voy a dejar aquí para cualquier cosa, cualquier urgencia, ¿no es cierto? Pedro le dice: ¿por qué hiciste eso? Si tú mismo lo ofreciste todo. Te lo ofreciste de por qué le robaste un pedazo. Y en ese mismo momento cayó mal. Y después llegó Sarita, la esposa. Pedro le dio la oportunidad y le dijo: mira, es cierto, esta es la cantidad que ustedes están. Sí, esto era todo. ¿Por qué viniste a consultar al Espíritu Santo? A la puerta están los pies de tu marido y también te sacarán a ti. Y cayó ahí también. Se levantaron en contra de la obra del Espíritu. Vuelvo a preguntar ahora: ¿de quién es el Espíritu que te inspira? ¿Cuál es el Espíritu que te dirige ahora? ¿Estás convencido de quién es? ¿Sí o no? No saben. Todavía no saben de qué Espíritu son. Pero sigamos un poco más adelante. Hablemos ahora del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ustedes me dejan extenderme un poquito más de lo normal? ¿Para entregarles todo? Bueno. Igual yo les doy permiso si tienen mucha hambre y quieren almorzar y salir una cita. Bueno, el primero de nuestra era fue un siglo de oro del cristianismo. Una doctrina impopular, revolucionaria, basada en la vida y muerte y resurrección de su fundador, el Señor Jesús. Se abrió paso a través de un montón de murallas de ese tiempo. ¿Como cuál? El fanatismo, el escepticismo. A través de la oposición armada de judíos, griegos y romanos, el cristianismo por ahí empezó a entrar. Fue difícil, la predicación fue complicadísima. Muchos quisieron comprar el evangelio y fue proclamada por un puñado de hombres sin recursos materiales, ni influencias políticas, sin que las llamas de la hoguera ni las fieras del circo romano pudieran
pudieran impedir. Todo estaba contra ellos. Y el Evangelio se extendió, se extendió, se extendió, y llegó hasta el día de hoy. Y llegó a nosotros. ¿Cuál fue el secreto de su dinamismo? ¿Se repetirán esos triunfos de la fe cristiana? ¿Cuánto y en virtud de qué recursos se va a lograr que el Espíritu Santo pueda dirigir a su pueblo en días? ¿Cómo? ¿Va a ser diferente a como fue en la antigüedad? No, de la misma manera. El Espíritu Santo vendrá sobre aquellos que claman por su dirección. La promesa y la preparación del Pentecostés. Antes de su ascensión, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos que esperaran? ¿Qué cosa? Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En otras palabras, esperen que el Espíritu Santo sea derramado. Y el esperar consistía en sentarse y cruzarse de brazos. ¿Eso era? No. No era eso. ¿Qué es lo que era? ¿Con qué dijo ellos que serían bautizados? Hechos 1:5, con él serían bautizados con el Espíritu Santo. Yo sé que todos hemos sido bautizados por inmersión, por agua, pero necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Si no, el trabajo está medio. Juan el Bautista había predicho ese bautismo. Él dijo: yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿con qué? Espíritu Santo Con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego? Cristo. El que viene después de mí, dice. Cristo es el que bautiza. En la medida que yo acepto a Cristo en mi vida, Él me bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué obra nos prepararía este bautismo del Espíritu Santo y fuego? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes no vas a tener poder. Y cuando lo recibas, serás testigo. Esa es la tarea de todo aquel que recibe el Espíritu Santo. ¿Ser testigo de qué? ¿De qué? De Cristo, de que Cristo salva, Cristo perdona, Cristo se levantó, murió y se levantó para darnos salvación. Y me seréis testigo, Jerusalén, Judea, Samaria, por toda la tierra. En otra palabra, me seréis testigo en tu casa, en los vecinos, en tu trabajo y a donde vayas. Ahí te quiero como testigo. No te quiero testigo en otro lugar. Ahí donde tú vives serás testigo. ¿Y qué resultó del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron algunos de los resultados de la predicación del Evangelio y del derramamiento del Espíritu Santo? Hechos 2:37. Al oír la predicación y el testimonio de los discípulos, se compungieron de corazón. Y la gente que oía preguntó: ¿y qué vamos a hacer nosotros que hicimos lo contrario? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es necesario para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? Arrepentirse, bautizarse. En otra palabra, obediencia a la orientación de Dios. Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, creyeron y se añadieron aquel día ¿cuánto? 3.000 personas. ¿Alguna vez han bautizado a 3.000 personas en mí? Entonces tengo en duda, mejor dicho, es verdad que ustedes no saben qué es tener el Espíritu Santo, porque si no debieran verse qué cosa, resultados masivos, grandes, poderosos. ¿Y cómo llegar a eso? Vamos por partes. En Hechos 5, por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué cosas? Señales, porque ellos tenían el Espíritu Santo, y se hacían prodigios, y los que creían en el Señor aumentaban, gran número así de hombres como de mujeres. El que está con el Espíritu de Dios lo dirige. El Espíritu Santo sabe lo que va a hacer con él y qué señales podrá hacer para que los otros puedan creer como testimonio. La palabra del Señor que dice crecía, porque ellos daban testimonio, tenían el Espíritu Santo, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, ¿de quiénes? De los sacerdotes obedecían la fe. Aquellos que se habían levantado contra Cristo ahora estaban siguiendo la fe.
Ahora eran discípulos de Cristo. El Espíritu Santo los había transformado. Muchos de ellos dijeron, ¿qué haremos? Arrepentidos, sí, bautícese, ¿no es cierto? La palabra del Señor crecía porque los discípulos daban testimonio. Si tú das testimonio, ¿qué va a pasar? La palabra va a crecer aquí alrededor de la iglesia, alrededor de tu casa, en tu familia. ¿Cómo afectó la persecución a la predicación del Evangelio? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el Evangelio, por todas partes. En otra palabra, cuando un hijo de Dios dirigido por el Espíritu Santo va a una parte, él va dando testimonio, anunciando el Evangelio. Es la forma en que la gente va conociendo acerca del Salvador. La persecución ha tenido solo la tendencia de entender, establecer la fe que se proponía destruir. No hay lección que los hombres han sido tan lentos, yo voy a poner otra palabra, tan tontos en aprender como la que oponerse y perseguir a los hombres es precisamente la manera de confirmarlos en sus opiniones y entender sus doctrinas. Pero el mundo sigue persiguiendo, sigue molestando a los que tienen el testimonio. Un derramamiento en nuestros días ¿se hará como en el tiempo pasado? Sí. ¿Qué profecía se cumplió en el derramamiento del Pentecostés del Espíritu Santo en los tiempos de los pastores, de los apóstoles? Pedro, dice Hechos 2, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo: estos no están ebrios, borrachos como vosotros suponéis. Acuérdense que están saliendo del aposento alto, la gente los viene a rodear el lugar. Acuérdense que hubo un estruendo poderoso que se escuchó en toda la ciudad. La gente se dio cuenta que venía de ahí, todos fueron para allá, están en expectativa, salen los discípulos del aposento alto después que desciende el Espíritu Santo y todos entienden, cada uno entiende en su idioma y ellos dicen: no, están borrachos, ¿cómo? Cualquier rato. ¿Y por qué decían eso? Porque un griego escuchaba que uno hablaba en hebreo, otro en otro idioma, no entendían. Un romano escuchaba a algunos hablar en su voz, en su idioma, y también los escuchaba hablar en sirio, porque era el momento que había gente de todas partes en ese momento. Y llegaron a la conclusión: no, estos están locos, se volvieron locos, están borrachos, bebieron toda la noche, por eso que están así. ¿Qué dice Pedro? Les dice: no es así, sino que se está cumpliendo lo predicho por Joel, que dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro, que dijo: en este momento se está cumpliendo la profecía de ¿quién? De Joel. Esa es la razón, les digo. Y también esto va a suceder sobre mis siervos, sobre mis siervas, aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Fue bien clarito, les digo, no es lo que ustedes dicen, ellos están hablando conforme a la profecía. ¿Qué impresiones de Joel ahora parecen implicar que esto se va a volver a cumplir, el derramamiento del Espíritu Santo? Fíjense lo que dice Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sion, alégrense, gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como en el principio. En otras palabras, Joel ya está anunciando que va a haber un doble derramamiento, en una lluvia temprana y en una lluvia tardía, en dos momentos diferentes, no en una misma fecha o en una misma época. Entonces podríamos decir: la primera vez ya se cumplió, falta ¿qué cosa? Falta la segunda. Por lo tanto, Oseas 6:3 dice: esforcémonos por conocer a Jehová. Cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana
viene a la tierra. Ahora, otro profeta está diciendo, va a volver a haber un derramamiento especial para terminar la obra. Esa fue para comenzarla, pero va a haber una para terminarla. En Palestina, la lluvia temprana prepara el terreno para la siembra y la semilla. Y la lluvia tardía madura el grano para la siega. Así, la efusión temprana del Espíritu preparó el mundo para la amplia siembra de la semilla del Evangelio. Y la efusión, derramamiento final, vendrá para madurar el dorado grano para la siega de la tierra, que Cristo dijo que es el fin del mundo. ¿Queda claro? Habrá un derramamiento especial en el tiempo final. Y este es el tiempo final. No hay mucho tiempo más. Esto es la etapa final de la tierra, de la historia. Mateo 13. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Está interpretando el asunto de la lluvia temprana, la lluvia tardía con la semilla. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo la sembró, es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Bien clarito, muy clarito. Porque muchos se preguntan, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, alguien sembró una mala semilla. Y aquí está identificado, el diablo vino con los suyos, con sus ángeles, a echar a perder la semilla buena. Apocalipsis 14:14. Miré y vi una nube blanca sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. En otra palabra, Juan vio a Cristo en el momento en que viene a cegar, a cosechar. Significa que esta visión es parte de la historia de nuestra tierra, donde Cristo vendrá a cosechar, a buscar lo que le pertenece. A esa altura ya el derramamiento del Espíritu Santo en la etapa final ya habrá sido derramado. Otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar llegó, pues la miel de la tierra está madura. ¿Y quién puede decir que la tierra, que la miel de la tierra está madura? ¿Ah? Cristo. Si está madura es porque cuando fue derramado el Espíritu Santo fue aceptado y nos dejamos transformar y dirigir por el Espíritu Santo. Por eso que estamos maduros. Mientras no permitamos que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, nosotros no estamos maduros. Y si el Señor viene, no habrá ciega para Él. ¿Qué se nos dice que debemos pedir en el tiempo de la lluvia tardía? ¿Pedir qué cosa? Pedir la lluvia tardía. Y no solamente dará lluvia, dará relámpagos y dará abundantemente hierba verde en el campo y a cada uno. Antes que los apóstoles recibieran el bautismo del Espíritu Santo en la lluvia temprana el día de Pentecostés, todos ellos, ¿qué hacían? Perseveraban unánime en oración y ruego. Y yo quiero decir algo que me llamó la atención hoy día de la mañana. Ustedes como iglesia han orado varias veces juntos. Desde que yo llegué, que llegué, ¿a qué hora? 10:30. De ahí en adelante la iglesia oró varias veces juntos, varias veces. Y este grupo perseveraba en qué cosa? En oración y ruego. Debemos orar mucho juntos para que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, nos prepare. Durante ese tiempo en que ellos oraban antes de que fuera derramado el Espíritu Santo, confesaron qué cosa? Sus faltas. ¿Qué más hicieron? Eliminaron sus diferencias. ¿Qué más hicieron? Renunciaron a sus ambiciones egoístas. Y número 4, renunciaron a sus contenciones por la posición y el poder, sus peleas por poder, ¿no es cierto? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Se acuerdan? Ellos renunciaron a todo eso, renunciaron a las faltas, confesaron sus faltas, eliminaron sus diferencias, se pusieron de acuerdo, se pidieron perdón, renunciaron a sus ambiciones egoístas. Todo era ayudarse mutuamente, no cada uno para su lado, y finalmente renunciaron a sus peleas de su posición o de ser mayor que otro. Y eso fue lo que permitió que descendiera el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes, juntos,
¿Listos para qué? Listos para recibirlo, a fin de estar preparados para el derramamiento final del Espíritu. Debe quitarse de nuevo todo pecado y ambición egoísta. Debemos quitar eso de nuestra vida. Debe realizarse una obra de gracia en el corazón de los hijos de Dios. Hay una amonestación del ángel en el libro de Apocalipsis, y muy clara, que el revelador describió. Ahí en Juan 18:1 dice: después de esto vi volar otro ángel y descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta es la obra del Evangelio predicándose a todo el mundo, por el ángel, por el pueblo de Dios. ¿Qué avisa este ángel? ¿Qué debemos anunciar? ¿Ha caído la Babilonia, la gran Babilonia? ¿Qué es habitación de qué? De demonios. ¿Qué guarida de qué? De espíritu inmundo. ¿Que alberga todo tipo de inmundicia aborrecible? El mundo ya cayó. Y ustedes lo están escuchando en el pueblo de Dios y en la gente de afuera. La gente de afuera ya no tiene esperanza. Ve todo lo que pasa y no tiene esperanza de que las cosas se arreglen o mejoren. Eso es lo que está pasando. Y nosotros debemos anunciar que esto es así. El mundo religioso estará entonces en la misma condición que estaba la nación judía después de haber rechazado a Cristo en el primer advenimiento. Segunda Timoteo, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo serán las personas? Amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, desobedientes de los padres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores e impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. ¿Y cuál es el consejo? A esos, evítalos para que no te arrastres. No, si yo voy a ser fuerte, evítalos. Escucha bien. Evita la influencia, evita que se te acerque, evita entrar en ¿cómo se llama? En amistades, en concesiones, etc. De ellos, de este grupo, son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones. Estos siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de qué. Nunca llegan al conocimiento. Así también estos hombres, ¿qué hacen? Resisten a la verdad, corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. No te contagies con ellos, te van a hacer dudar, te van a alejar de la obra del Espíritu Santo. Pablo a Timoteo, que era un apóstol jovencito, un discípulo joven, estos no irán más adelante porque su insensatez será, ellos no van a lograr avanzar en el camino del Señor. ¿Qué llamado y qué exhortación se nos hace hoy día a nosotros? Salgamos de ella. ¿De dónde? De la Babilonia. Para que no sean partícipes de los pecados, para que no se contagien con los y no reciban ¿qué cosa? El castigo, sus plagas, etc. Bajo el derramamiento del Espíritu Santo se hará una obra grande en muy poco tiempo. Muchas voces harán sonar en toda la tierra el clamor de ¿qué? De amor. Muchas voces, no solamente del pueblo de Dios. Otras voces se unirán. Se obrarán por los creyentes señales, prodigios como en el Pentecostés. Miles se convertirán en un día. Los que, a semejanza de los incrédulos judíos, no presten atención a la invitación final del Evangelio, serán condenados ¿a qué cosa? A la destrucción. La siembra de últimas plagas los alcanzarán, así como la guerra los va a alcanzar el hambre, la muerte, la destrucción, que sobrecogieron a los judíos en ese tiempo de su destrucción. Al no creer en Cristo, no prestaron atención a qué cosa.
a su amonestación de huir y se encerraron en Jerusalén y acarrearon sus vidas. Si el Señor dice, salgan de Babilonia, hay que salir. No hay que amarrarse a las comodidades que la Babilonia nos ofrece. Los que prestan atención a la amonestación se apartan del pecado y de los pecadores se salvarán. Hay una invitación que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Están hechos 2:31. Arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos sella para la salvación. Santiago 4:5 dice, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Él anhela que yo me ponga en las manos de Él. Lucha, interviene, intercede ante el Padre por nosotros cada día, como una mamá añora a sus hijos, intercede por ellos y los cuida. Así el Espíritu Santo lo hace por nosotros. Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito que te ha sido confiado. ¿Por quién? Por el Espíritu que mora en nosotros. Cuida de la presencia. Preocúpate de que la presencia del Espíritu Santo esté en ti. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean en todos vosotros. Él debe dirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reuniones, los momentos en que nos juntamos aquí en la iglesia para adorar o en las casas para disfrutar. Debe ser dirigido por la obra del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino. Se dirá, pero si nosotros no bebemos. Pero aquí está hablando del vino de la fornicación de Babilonia. No se embriaguen con las cosas de este mundo, en la cual no hay ninguna cosa buena. Antes bien, sean llenos de ¿qué? Sean llenos de Espíritu. Ocupen su tiempo en llenarse del Espíritu, no de las cosas de este mundo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Tomen su palabra, la palabra de Dios. Ábranla, léanla permanentemente, subrayenla, memorícenla. Los que tienen oído, oigan lo que el Espíritu dice. Y esto está repetido 7 veces en la Apocalipsis. 7 veces. Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Óiganlo 7 veces. Y hay 7 grandes promesas. No, son como 15 grandes promesas. A los que se dejen guiar por el Espíritu Santo y escuchen al Espíritu Santo, comerán del árbol de la vida. No sufrirán la segunda muerte. Comerán del maná. Recibirán una piedra blanca con un nombre nuevo. Al vencedor que guarde mis obras, yo le daré ¿qué cosa? Autoridad sobre las naciones. Lo hará libre en la vida eterna. Le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo. ¿Será vestido de qué? En otras palabras, no habrá pecado en nuestras vidas. Seremos limpios, perdonados. No borrará nuestro nombre del libro de qué? De la vida. Nuestro nombre permanecerá en el libro de la vida para la eternidad. ¿Qué más hará? Confesará su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Él intercederá por mí delante para que sea perdonado delante de Dios. Lo haré columna en mi templo, permanecerá conmigo en mi presencia y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, llevaremos el apellido de Dios, como hijos de él. Escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios. Nosotros nos distinguimos por ¿de dónde? Soy santiaguino. ¿De dónde? Antofagastino, Chillanejo, Valdiviano. Bueno, aquí vamos a llevar el nombre de quién? Del pueblo de Dios, de la ciudad, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. Escribiré sobre él mi nombre nuevo, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Esas son las bendiciones, las promesas que el Señor ha hecho a todos que dejan y permiten que el Espíritu Santo dirija sus vidas. Dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron tus antepasados. No apaguéis el Espíritu.
Vivan en el Espíritu según Dios, no según tu opinión. Y finalmente, la invitación. Ven. Ven. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuitamente ¿de qué? Del agua de la vida. La invitación está hecha. El Señor quiere llenarnos de su presencia, quiere hacernos depositarios de su Santo Espíritu. ¿Tú quieres recibir su Santo Espíritu? Amén. Honestamente de corazón. Amén. Ahora pregunto, ¿no sale la pregunta ahora? ¿Qué espíritu está en ti? Espíritu de Dios. Está el Espíritu de Dios. Porque si no, no estarías aquí. ¿Le ha costado al Espíritu? Sí, eres tan reporteado como yo, tosudo como yo, chueco como yo. Y aún así el Espíritu Santo insiste en vivir con nosotros para derramar el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Quieres pedirle que Él siga dirigiendo tu vida y te llene de la presencia de Él? Amén. Todos los que quieran los voy a invitar aquí para que oremos juntos y pedirle al Señor, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. ¿Hay alguien que quiera pasar y orar con nosotros aquí todos juntos como familia, como pueblo de Dios? Amén. Bien cerquita aquí para que todos puedan llegar hasta aquí adelante. Nadie quede en el pasillo. Todos los que deseen pedirle al Señor, Señor, derrama tu Espíritu permanentemente en mi vida, dirígeme, entiendo que yo soy duro, porfiado, habilítame para que tu Santo Espíritu esté dirigiendo. Todos los que deseen, pasen por favor, vengan como familia vamos a pedirle al Señor. Unánime, todos juntos, como fue en el aposento alto. Solo que ahora no tengo pan para servirles, pero está el pan de la palabra. Pasen, hermano, pasen aquí adelante. Hay suficiente espacio para que debemos todos. Vengan, los espero con paciencia. Acérquese, hermanita. Muy bien. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor amado que estás en los cielos, tú nos has hablado claramente, Señor, de cuán necesitados estamos de aprender a ser dirigidos por ti. Danos la humildad que necesitamos. Pero perdónanos, Señor. No dejes que caigamos en el pecado contra el Espíritu Santo de rechazar lo que Él nos indica, lo que Él nos aconseja permanentemente, diariamente a nuestra conciencia a través de tu palabra. Límpianos de ese pecado y de todo pecado, para que tu Espíritu pueda habitar libremente en nosotros, dirigiéndonos, fortaleciéndonos, construyendo la nueva vida en ti, Señor. Queremos pedirte que tu misericordia se manifieste poderosamente, habilitándonos para ser testigos, para hablar de ti, para que sea nuestro único tema, Señor, mientras vivimos en esta tierra. Rompe toda ligadura que tenemos con este mundo, especialmente las cosas materiales de este mundo, Señor. Líbranos del mal. Cuando tú nos dices que debemos apartarnos de todo lo que es inmundo, haznos entender que lo haces para bien nuestro, Señor. En esta hora, cúbrenos con tu Espíritu. Llévanos a nuestros hogares con la plena certeza de tu limpieza, tu perdón, pero también con la certeza de que eres tú quien dirige nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, humildemente, tal como estamos y como somos. Manténnos unidos en ti. Haznos proclamar tu nombre para verte pronto, Señor, venir en la nube de los cielos y habitar en nuestros hogares también. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a abrazar, nos vamos a